octavo ciclo de conferencias de sopa cósmica. Y pues él estudió la licenciatura en física aquí en la UNAM. Realizó su tesis con el tema de propagación de ondas electromagnéticas en un plasma magnetizado de material extraño. Y el doctorado lo obtuvo en Stony Brook University con su tesis de agujeros negros binarios como reliquias del rayo gamma y las supernovas y de explosiones de hipernovas. Ahorita es astrofísico del Instituto de Astronomía y pues nos va a dar una plática sobre las supernovas y los brotes de rayos gamma. Y pues, Muy bien. adelante. Perfecto. Pues muchas gracias por invitarme. No sé si me oyen por las bocinas. Perfecto. Entonces, en efecto, pues les vengo a platicar sobre agujeros negros, destellos de rayos gamma. Esto es gamma ray bursts en inglés e hipernovas. Entonces, pues sí, estoy trabajando ahorita en el Instituto de Astronomía. Algunos de los colaboradores del instituto son precisamente Danny Pash, William Lee, Giovanni Bernali, Nissim Frailla, y bueno, los otros son colaboradores internacionales. Entonces, déjenme empezar. En resumen, los temas que voy a tocar, primero voy a hablar un poco de estrellas masivas, luego de evolución en sistemas binarios de estas estrellas masivas. Luego voy a mencionar brevemente el modelo del colapsar, que es el que nos permite explicar los destellos de rayos gamma y las supernovas muy energéticas que los acompañan, que son las hipernovas. Y en particular voy a estar hablando de los destellos de rayos gamma de larga duración. Hay al menos dos tipos diferentes, los de corta duración y los de larga duración. Estos son los de larga duración. Voy a hablar de cómo funciona el motor central que nos permite, probablemente nos permite explicar los destellos de rayos gamma, y de lo que queda después de tener uno de estos eventos, que es una binaria donde uno de los dos componentes es un agujero negro. Y luego me voy a enfocar, con esta misma idea, en intentar ver dentro de las binarias que tienen agujeros negros que podemos observar hoy en día, ver si quedó alguna señal o podemos reconstruirlos para ver qué tipo de energías pudieron haber tenido cuando se formó el agujero negro y ver si algunos de estos son buenos candidatos para haber producido una de estas explosiones, uno de estos destellos de rayos gamma con una hipernova. Entonces, voy a intentar ir muy rápido porque es bastante material, ¿verdad? Y sé que tenemos solo una hora. Pero si tienen dudas o si hay algo que no está quedando claro, puedo recortar algunas cosas después y dejar al menos esos temas claros si tienen preguntas. ¿Ok? Entonces, por favor, deténganme si hay dudas. Entonces, sobre las estrellas masivas. Bueno, sabemos que la composición primordial del universo era aproximadamente 75% hidrógeno y 25% de helio. Sin embargo, la composición que vemos en la vecindad solar es diferente a la primordial. Podemos ver que hay del orden de 70-71% de hidrógeno ahora, 28% casi de helio, y 2% de otros átomos que a los astrónomos les gusta llamarle metales, pero esto es cualquier cosa más pesada que el helio. Entonces, litio en adelante. Bueno, ¿qué es una estrella? Básicamente una estrella, lo que tenemos es una nube, ¿verdad? Principalmente compuesta de este tipo de cosas, que sufre un colapso gravitacional. Entonces, esta nube es un gas que se empieza a colapsar hasta que hay algo que detenga ese colapso. En el caso de la nube molecular o la nube con esta composición que se colapsa, lo que va a detener, tenemos un gas, se empieza a colapsar, empieza a ocupar un volumen más pequeño y empieza a subir la temperatura en el interior de la estrella. Cuando la temperatura y la presión son las indicadas para empezar a fusionar hidrógeno en helio, se detiene
digamos, llegamos a un equilibrio hidrostático. La fuerza de gravedad es compensada por una presión, digamos, tenemos energía extra a la hora de empezar a fusionar hidrógeno en helio. Entonces, esto es básicamente una estrella. Una estrella es un gas que se colapsa, se calienta, se vuelve un plasma, ¿verdad? Y tenemos fusión en su interior, fusión de hidrógeno en helio. Entonces, bueno, este es el diagrama de Hertzsprung-Russell. Básicamente lo que estamos graficando no se ve aquí muy claramente, pero aquí tenemos diferentes temperaturas. Los astrónomos tienden a poner sus ejes al revés, entonces aquí son temperaturas bajas y en esta dirección aumenta. El Sol anda más o menos por esta zona. Esta es la luminosidad, ¿verdad? Es qué cantidad de energía por unidad de tiempo nos da una estrella. El Sol anda por aquí, este es un 1, es una escala logarítmica, en unidades de luminosidad solar, ¿verdad? Pero estos son como 10 a la 33 ergs por segundo. Para darse una idea de qué tanta energía es eso, si recuerdo bien, un kilotón, ¿verdad? Una bomba atómica son como 10 a la 19 ergs, ¿verdad? Entonces esto está 14 órdenes de magnitud por encima por segundo, ¿ok? Entonces esa es más o menos la cantidad de luz que nos da el Sol. Bueno, obviamente no toda la pega a la Tierra, pero bueno, las estrellas de las que queremos hablar andan más bien en esta zona. Mientras más masiva es una estrella, mayor es su temperatura, porque ¿qué necesita para mantener este equilibrio hidrostático del que les hablo? Necesita quemar mucho más material y esto produce estrellas mucho más calientes. Entonces, por lo tanto, con mayor energía. Entonces, veamos. Entonces ya dijimos, la fuente es fusión nuclear, la fuente de energía que mantiene las estrellas vivas, y estamos quemando aproximadamente el 90% de la vida de la estrella, hidrógeno en helio, ¿verdad? El 9% restante se va en quemar helio en carbón, oxígeno, y luego hay etapas, como pueden ver me quedan un 1%, etapas mucho más cortas, donde empezamos a quemar el oxígeno y el carbón en otros elementos más pesados como neón, magnesio, luego silicio y azufre, y eventualmente hierro. ¿Por qué no seguimos más allá del hierro? O sea, por ejemplo, nosotros en la Tierra tenemos uranio. ¿De dónde viene? Sabemos que el universo solo tenía hidrógeno y helio, muy poquitos elementos más pesados. Sabemos que todo lo que es más pesado que el hidrógeno y el helio se forma en estrellas, ¿verdad? O en procesos relacionados con estrellas. Entonces, se vuelve relevante esta gráfica. Aquí tenemos una gráfica donde estoy en el eje Y, tenemos la cantidad de energía de amarre por partícula en un átomo contra el número de nucleones en un átomo. Entonces, el hidrógeno pues anda aquí en el 1, ¿verdad? Tenemos solo un protón, le sigue el helio con 4, 2 protones, 2 neutrones, etc. Y esta es la cantidad de energía de amarre. Entonces, esto me dice, si yo tengo hidrógeno por acá, ¿verdad? Y lo quemo en helio, me libera del orden de 7 megaelectronvolts por partícula, ¿verdad? Entonces, quemar hidrógeno en helio me libera mucha energía. Entonces no necesito tantísimas reacciones para mantener el equilibrio hidrostático en la estrella. Sin embargo, cuando acabo con el hidrógeno y empiezo a quemar helio en carbón, ¿verdad? El salto es ya bastante más pequeño, es como entre 5 y 6 a 8, son como 2 MBs. Y si me voy a quemar oxígeno, cosas así, en cosas más pesadas, pues cada vez va a ser más pequeño esta cantidad sobrante de energía, al grado de que llegó a un máximo, y este máximo es donde está aproximadamente el hierro 56, níquel 56 anda por ahí también, y esto significa que cuando yo tengo hierro en el interior de la estrella, donde están las condiciones necesarias para tener fusión, ¿verdad? Destruir el níquel, ¿verdad? Me va a costar energía, pero también seguirlo fusionando,
¿verdad? Entonces, el níquel es el elemento más ligado en la naturaleza, o el hierro, los elementos que están en esta zona, ¿verdad? Entonces, cualquier reacción nuclear que yo intente hacer con estos elementos va a ser endotérmica, entonces me va a chupar energía. Y eso significa que a la estrella se le acaba la presión y se acaba el equilibrio hidrostático una vez que tengo yo suficiente hierro en la estrella. Bueno, entonces, ¿qué tipo de estrellas me van a dar diferentes resultados cuando se acabe la vida de la estrella? Veamos, una estrella con masa unas 8 veces menor que la masa del Sol, o sea, el Sol incluida en esta categoría, lo que va a pasar es, cuando se acaba el hidrógeno en el interior de la estrella y tenemos ya solo un núcleo de helio, ¿verdad? Cuando se acaba el hidrógeno, entonces el helio, ¿verdad?, se empieza nuevamente a colapsar, se empieza a contraer, ¿verdad? El helio se empieza a calentar, ¿verdad?, hasta que eventualmente logremos empezar a fusionar helio en algo más pesado. Esto pasa para estrellas alrededor de la masa, un poquito más pequeñas que la masa del Sol, van a lograr encender helio y producir carbón. Las estrellas menores que 8 masas solares van a lograr hacer eso, pero no van a lograr pasar de esta etapa, oxígeno, neón, magnesio. En particular, para llegar a quemar carbón, encender el carbón y el oxígeno, para producir esta siguiente etapa necesita uno como unas 4 masas solares. El Sol no va a lograr eso. Entonces, lo que nos va a dejar el Sol va a ser, bueno, primero va a producir una gigante roja. ¿Por qué? Se colapsa el centro, se calienta, sube un orden de magnitud la temperatura, y esa energía todavía tiene que pasar por la capa externa donde hay hidrógeno. Entonces el hidrógeno se va a calentar y se va a expandir. Entonces la estrella en sí, a pesar de que el núcleo se está contrayendo, la estrella en sí va a crecer mucho. Se va a convertir en lo que se llama una gigante roja. El material, el hidrógeno que se está expandiendo, va a quedar mucho menos ligado gravitacionalmente porque crece la distancia con respecto al núcleo de la estrella, y hay una fuente caliente en el interior, y va a empezar a perder mucha masa. Esta masa se va a ir perdiendo poco a poco hasta que eventualmente quede el puro núcleo al descubierto, y eso se llama una enana blanca. Entonces, las enanas blancas pueden ser de helio, pueden ser de carbón. Para estrellas que empezaron con más de unas 4 masas solares, pueden incluso ser de neón y magnesio. Bueno, resulta que las estrellas de este tipo tienen vidas de entre 10 a la 10 años, o sea, más o menos la edad del universo pueden tener, si son muy pequeñas, hasta unos cuantos cientos de millones de años, ¿verdad? Las que tienen menos de 8 masas solares. Ahora, si tomamos una estrella mayor de 8 masas solares, pero menor que unas 20, 25 masas solares, entonces lo que va a pasar es, esa estrella sí logra encender siempre la siguiente etapa de combustible, ¿verdad? El núcleo de helio lo enciende, el núcleo que queda después de carbón lo enciende, el de neón también, y el de silicio, hasta llegar al hierro. Estas estrellas, cuando llegan al hierro, se van nuevamente a colapsar y van a producir la última etapa, cuando el núcleo de hierro se colapsa, es tan veloz que genera una explosión, básicamente. Ahorita detallo un poquito más, pero eso va a generar una supernova, y el remanente va a ser una estrella de neutrones, lo que quede del núcleo, ¿verdad? Sin embargo, estas estrellas viven bastante menos tiempo, viven entre 100 y unos 10 millones de años. Bueno, pues, a ver, pregunta. ¿Cuál es la pregunta obvia aquí? Oye, esta estrella es mucho más masiva que el Sol, ¿verdad? ¿Por qué consumen su combustible mucho más rápido? Resulta que la cantidad de material que se requiere para sostener el equilibrio hidrostático crece como T a la 3. Si recuerdo bien, es a la 3. Sí. Entonces, la cantidad de energía necesaria para mantener este equilibrio hidrostático es mayor. Entonces, a pesar de que empiezan con 10 veces o más la masa inicial, ¿verdad?, la consumen 1000 veces más rápido o más de 1000 veces más rápido.
Entonces, estas estrellas pues terminan viviendo una fracción del tiempo que las estrellas más pequeñas. Y lo mismo va a pasar para las que nos interesan en este caso, que son las de 20 masas solares o 25 masas solares para arriba. Digamos, vamos a ponerle un límite en 40, porque hay pérdidas de masa y puede haber otros escenarios más arriba de esto. Bueno, entonces estas estrellas en particular no sabemos si logran formar supernova, y creemos que lo que se forma en el interior ya no es una estrella de neutrones, sino un agujero negro. La estrella de neutrones que queda en el interior es tan masiva que termina colapsándose y formando un agujero negro. Y estas estrellas viven aún menos, viven entre 10 millones de años, y aquí puse 1 millón, pero en realidad el límite para casi cualquier estrella anda como en unos 2,5 millones de años. Entonces esto va a ser importante adelante. Lo otro importante es, una estrella más masiva, como les dije, requiere mucho más combustible, quema mucho más combustible en la misma cantidad de tiempo, y esto hace que también sean mucho más calientes, incluso en la superficie. Estas temperaturas que estoy poniendo aquí son las temperaturas de la superficie de la estrella. Obviamente el interior son decenas de millones a centenas de millones, dependiendo de la etapa. Incluso cuando se está quemando silicio en hierro, estamos como en 5,000 millones de grados centígrados, ¿no? Pero bueno, la temperatura superficial durante la secuencia principal, cuando están quemando hidrógeno, llega a los 50,000 Kelvin. Entonces estas estrellas generan tantos fotones que que tienen un viento estelar, no es un viento solar en este caso, sino un viento estelar muy fuerte, y eso hace que pierdan mucho material de la superficie. Entonces, supongamos que tenemos una estrella que nace con cierta cantidad de rotación, ¿verdad? Pero empieza a perder material, ¿de dónde? De la superficie, que es donde hay mayor cantidad de momento angular, ¿verdad? Es un poquito como imaginarse, todo el mundo aquí ha tomado clases en la facultad, ¿verdad? Supongo yo, no estoy seguro. ¿Alguien no? Bueno, resulta que hay una cosa importante que se llama conservación de momento angular, ¿verdad? Es lo que nos permite, por ejemplo, cuando estamos patinando en hielo, ¿verdad? Empezamos a girar, y cuando recogemos los brazos, acercamos los brazos, nos aceleramos, ¿verdad? Ahora, supongamos ese experimento, pero lo que hacemos ahora es, empezamos con los brazos aquí a la mitad, a girar, ¿verdad? Y luego los expandemos. ¿Qué va a pasar? Vamos a desacelerar. Si los contraemos aún más, vamos a acelerar. Ahora pongamos un par de bolas de billar, no de billar, de boliche, ¿verdad?, en las manos, y repitamos el experimento. Entonces, hay más masa a una distancia grande al principio, entonces al recogerlas vamos a acelerar más, pero al separarlas también vamos a frenar más. Y si cuando están separadas soltamos esas bolas, ¿verdad?, perdemos masa, vamos a perder una cantidad importante de momento angular, ¿verdad? Además, el momento angular depende de la distancia, del brazo de palanca, pues. Entonces, donde hay más momento angular es en la parte exterior, y esa es la masa que se está perdiendo. Entonces, una estrella que nace con mucho momento angular, pero pierde las capas exteriores, va a terminar con poco momento angular al final de su vida, ¿verdad? Y esto va a ser importante porque la fuente de energía que vamos a requerir para explicar los destellos de rayos gamma muy probablemente viene de la rotación de la estrella. Hay una cantidad brutal de energía en la rotación de una de estas estrellas. Entonces, esto es importante porque vemos que la mayor parte de las estrellas que nos interesarían para explicar los GRBs no los van a poder producir porque pierden masa, y con ello pierden su momento angular, y con ello pierden la energía que se requiere para producir GRBs. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, antes de eso, déjenme explicarles cómo funciona una supernova. Una estrella donde el momento angular no nos importa, pero sí necesitamos que sea muy masiva, como les estuve explicando, ¿verdad? Unas 8 masas solares cuando empieza. Estas escalas que he puesto en estos diagramas,
las escalas radiales no se las crean, ¿eh? El núcleo de hierro, ¿verdad? Esta zona brillante aquí, es más o menos del tamaño de la Tierra. El radio de la estrella hasta la superficie, donde está el hidrógeno, en esta etapa avanzada, son cientos de veces el radio del Sol. El radio del Sol es como 100 veces el radio de la Tierra, poquito más, ¿verdad? Esto es cientos de veces ese radio. Entonces, esto no está a escala, es más parecido a una escala logarítmica. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tenemos nuestro núcleo de hierro en el interior de la estrella? ¿Verdad? Un detallito que me salté, interesante, es cada una de las etapas donde estamos quemando combustible es cada vez más corta, por lo que les explicaba, está esta curva y cada vez vamos liberando menos energía, ¿verdad? Resulta que el silicio se quema en hierro en aproximadamente un día. Esto es, tenemos varias masas solares de silicio y logramos crear un interior de varias masas solares en un solo día. Una estrella no tiene hierro y de repente en un día el interior ya es hierro. Esa es la cantidad de energía que se requiere para mantener el equilibrio hidrostático en esa estrella. Bueno, esta etapa que voy a explicar es aún más rápida, dura menos de un segundo. Se acaba el combustible en el interior, se empieza a colapsar como en las etapas anteriores, pero en caída libre, el material empieza a caer en caída libre. ¿Qué tan rápido es caída libre en una de estas cosas? Bueno, uno tiene que ver, entre otras cosas, la densidad. La densidad de este núcleo de hierro es del orden de 10 a la 9 gramos por centímetro cúbico. ¿Alguien les dice algo de eso? Bueno, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces 10 a la 9 son 1000 toneladas en un centímetro cúbico. O imagínense una alberca de 10 metros por 10 metros por 10 metros. Eso, que lo logren compactar a un centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces la densidad es altísima y la velocidad del sonido en este medio también se vuelve muy alta. Se vuelve una fracción de la velocidad de la luz, aproximadamente 1/4 de la velocidad de la luz. Bueno, entonces este material empieza a caer hasta que algo lo frene. ¿Qué puede frenar el colapso de una cosa de este estilo? Una masa o dos masas solares en caída libre. ¿Alguna idea? ¿Alguien ha llevado cuántica? No. Bueno, hay una cosa en cuántica que se llama el principio de exclusión, ¿verdad? Y pues este material está formado de átomos, los cuales están formados, entre otras cosas, los núcleos atómicos, de neutrones y protones. Los neutrones y protones son fermiones y obedecen estas leyes. Entonces, cuando uno intenta juntar los neutrones, encimarlos unos sobre otros, y los protones van a ejercer una presión. Esta presión puede detener ese colapso, pero esta presión se logra cuando se llega a densidades similar a la nuclear. ¿Alguien sabe cuál es la densidad nuclear? No. Bueno, es fácil de calcular. ¿De qué tamaño es un átomo? ¿Alguien lo tiene en la cabeza ese número? 10 a la menos 10 metros es el radio, ¿verdad? Un Armstrong, en efecto. ¿El núcleo atómico de qué tamaño es? Como 100.000 veces más pequeño, 10 a la menos 15 metros. Obviamente lo que nos importa aquí es la densidad, entonces tenemos que calcular el volumen. Entonces, y el volumen va como el radio al cubo, ¿verdad? Entonces eso significa 5 órdenes de magnitud al cubo. La densidad nuclear es 10 a la 15 veces la densidad atómica, ¿verdad?, a la que estamos acostumbrados. Todo lo que nos rodea es del orden de algunos gramos por centímetro cúbico. Bueno, el aire es menos, pero las cosas sólidas andan por ahí, ¿verdad? Y esto es 10 a la 15 veces mayor, ¿verdad? Entonces esa es la densidad que va a tener el núcleo de la estrella cuando se detenga el colapso. Pero esto es, imagínense la cantidad de energía. Una masa solar
cayendo a un cuarto o cerca de un cuarto de la velocidad de la luz, ¿verdad? Y se detiene de trancazo cuando las fuerzas nucleares entran en acción. Claro, es un poquito como un resorte, vamos a pasar un poquito la situación de equilibrio y va a rebotar toda la estrella, o todo el interior de la estrella, el núcleo que era de hierro y se está convirtiendo ahora en lo que se llama una protoestrella de neutrones, va a rebotar y va a mandar ahora una onda de choque que va saliendo de la estrella, o intenta salir de la estrella. Todo esto está ocurriendo en el núcleo de hierro de la estrella. Es tan rápido, esto es un segundo o menos. Ajá. Los tiempos dinámicos para que el material en las capas externas caiga, se entere siquiera, ¿verdad? Son del orden de minutos probablemente para esta capa y es del orden de un día para esta capa. Entonces todo esto va para pasarle, no lo voy a hacer porque está en mi computadora aquí, pero como si le jalaran el mantel, ni se entera el resto de la estrella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahora una onda de choque que está saliendo. Una onda de choque tiene una velocidad supersónica, ¿verdad? Por definición de onda de choque, tiene que ir más rápido que la velocidad del sonido, entonces viene saliendo a decenas de miles de kilómetros por segundo, pero el material que está cayendo, después de cierto radio, se vuelve también supersónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una onda de choque saliendo a velocidad supersónica, pero moviéndose en un medio que está cayendo a velocidad supersónica, ¿verdad? Entonces es un poquito como tener un corredor que de repente llega a donde hay una de estas máquinas estacionarias para correr. Entonces se queda detenido en el mismo lugar, la onda de choque se vuelve estacionaria. E incluso, como está siendo atravesada por grandes cantidades de masa, empieza a perder energía esta onda, ¿verdad? Esta onda de choque. Si la onda de choque logra llegar a la superficie del núcleo de hierro, la densidad cae brutalmente aquí, en esta frontera, y ¡pum!, la onda de choque ya no hay nada que la frene y vuela a la estrella. Todo el resto de la estrella sale volando y tenemos lo que se conoce como una supernova, ¿verdad? Una supernova, para que se den una idea, tiene una energía cinética, o sea, el material, las capas externas de la estrella, salen con tal velocidad, uno puede calcular la energía cinética, ¿verdad? Y esa energía es del orden de 10 a la 51 ergs. ¿Cuánto les dije que era la energía que emite el Sol por segundo? ¿Alguien se acuerda? 10 a la 33 ergs por segundo, ¿verdad? Una supernova dura algunos meses, un mes, digamos unos cuantos meses son del orden de 10 a las 7 segundos. Entonces, el Sol en ese tiempo va a emitir del orden de 10 a la 40 ergs, ¿verdad? Esta cosa va a emitir del orden de 10 a la 49 ergs en fotones. En energía cinética son 10 a la 51 ergs. Entonces, una mugre de estas se vuelve más luminoso que 10 a la 9 soles. Entonces, es más brillante, o del orden de magnitud de una galaxia. Una galaxia de 10 a la 9 estrellas va a brillar más o menos lo que esta cosa durante unos meses. Bueno, obviamente hay más energía, no toda la energía sale en fotones ni en energía cinética. De hecho, como el 99% de la energía se va en neutrinos, que son estas partículas que pueden atravesar la Tierra sin enterarse de que estamos ahí, ¿verdad? Entonces es como se va la mayor parte de la energía. Pero bueno, teníamos un problema. Tenemos la onda de choque atorada dentro del núcleo de hierro. Si logra llegar a la superficie, el núcleo de hierro sale. Pero si el núcleo de hierro es muy, muy masivo, ¿verdad?, esta onda de choque va a seguir atorada y va a seguirle cayendo material encima y robando la energía. En principio, en el interior donde se está formando la estrella de neutrones, o lo que se llama protoestrella de neutrones, ¿verdad?, se está produciendo una gran cantidad de neutrinos. Y esos neutrinos que atraviesan la Tierra como si nada, ¿verdad?, resulta que a estas densidades y a la temperatura que tenemos en el interior de esta estrella, que son unos cuantos, son del orden de 100.000 millones de grados, tienen una sección transversal más grande
y se empiezan a quedar atorados dentro del núcleo que se está colapsando. De hecho, se supone o se cree, ¿verdad? Porque los modelos numéricos no logran hacer que las estrellas exploten, ¿verdad? Se cree que lo que está pasando es, se queda la onda de choque estacionaria, se queda atorada pues, y detrás de la onda de choque se empieza a depositar energía, que los neutrinos producidos en el centro empiezan a intentar, que van intentando salir, empiezan a chocar detrás y empiezan a depositar energía detrás de la onda de choque, haciendo que la onda de choque se quede más tiempo ahí en vez de empezarse, al perder energía, en vez de empezar a colapsarse, permiten que se mantenga ahí durante más tiempo hasta que logre salir. Bueno, sin embargo, lo otro que está pasando es el material atraviesa la onda de choque y se va depositando en la protoestrella de neutrones. La protoestrella de neutrones, ¿alguien ha oído hablar del límite Chandrasekhar? ¿No? Bueno, cuando la gravedad es lo suficientemente fuerte como para vencer la presión que ejerce la degeneración de los neutrones o los protones que tengamos allá adentro, ¿verdad? Pues va a ganar y la estrella de neutrones también se va a colapsar hasta que algo más la detenga. Pero parece que no hay nada más que la pueda detener. Entonces, lo que se va a formar va a ser un agujero negro, ¿verdad? En el momento en el que se forma el agujero negro, deja de producirse una cantidad cuantiosa de neutrinos y pues también la onda de choque va a fallar porque ya no tiene energía que se deposite detrás, se va a colapsar y es probable que toda la estrella se colapse sin producir una supernova. Bueno, entonces, regresando al tema de momento angular. Bueno, una manera que hay digamos, una fuente grande de momento angular puede ser el momento angular orbital. Es decir, si tenemos una binaria, podemos eventualmente utilizar ese momento angular, el de la estrella compañera, rotando muy lejos de la estrella, como la fuente que vamos a querer como momento angular del spin del objeto que queda al final para producir el GRB. Ahora, ¿qué tan factible es esto? Bueno, resulta que aproximadamente el 50% de las estrellas que vemos así en una noche estrellada son binarias, ¿verdad? Vemos un puntito, pero son dos estrellas. Bueno, entonces hay bastantes. Y en particular, las estrellas masivas parecen ser muy dadas a estar en binarias, grado que parece que arriba el 71% de ellas están en sistemas binarios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Bueno, necesitamos una estrella que nos forme un agujero negro, ¿verdad? Pero necesitamos un método para, en algún momento de la evolución, volverle a dar momento angular a la estrella. Entonces, vamos a ver. Esta es una gráfica donde en el eje X tenemos el tiempo, está dado aquí en unidades medio arbitrarias, según fue haciéndose según el modelo estelar que se está usando, pero digamos digamos hasta más o menos por aquí tenemos la secuencia principal, que es donde se quema hidrógeno, entonces esto representa el 90% de la vida de la estrella. Luego la estrella crece, este es el radio en múltiplos del radio del Sol. Entonces podemos ver que durante la secuencia principal empieza probablemente con unos 10 radios solares y va a crecer quizás a unas cuantas decenas, quizás 50 radios solares durante su etapa donde está quemando hidrógeno. Cuando el hidrógeno se acaba en el centro, se empieza a contraer nuevamente el núcleo de helio, se calienta y las capas exteriores se expanden, entonces la estrella crece cientos de radios solares, puede llegar a alrededor, esta es una estrella como de unas 25 masas solares, esta estrella en particular crece como a 850 radios solares, y si no hay pérdidas brutales por vientos estelares, puede crecer otro 15% después y llegar a unos 1000 radios solares. La distancia de la Tierra al Sol anda más o menos como por aquí, para que se den una idea.
Ajá, son como 200 radios solares. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una binaria como en esta zona? Bueno, cuando la estrella empiece a crecer, va a llegar un momento en el que le va a empezar a transferir masa a la compañera, y esto va a ocasionar una pérdida bastante grande de masa dentro de la binaria. Entonces es muy probable que la estrella no logre desarrollar un núcleo lo suficientemente masivo, y entonces no se produzca ni un agujero negro y probablemente ni una estrella de neutrones, si la pérdida de masa es muy grande. Si permitimos que la compañera esté a unos cuantos cientos de radios solares, entonces la transferencia se va a dar, la transferencia de masa a la compañera se va a dar cuando la estrella ya haya generado su núcleo de helio, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener garantía de que tenemos una estrella de neutrones o quizás un agujero negro, o la estrella de helio que está ahí va a tener suficiente masa para generar uno de esos dos. Pero si transferimos momento angular en esta etapa, resulta que durante esta etapa de quema de helio, si quitamos todo el hidrógeno que envuelve a la estrella, que es lo que va a pasar cuando tengamos transferencia de masa a una compañera, pues vamos a tener un núcleo de helio muy muy caliente que va a permitir pérdida de masa grande y se va a perder mucho del momento angular que lográramos transferir de la órbita a la estrella. Entonces tampoco es un candidato muy bueno. Lo que queremos es esperar en realidad a que la estrella esté quemando helio en una capa exterior o empiece ya a quemar carbón en su núcleo, donde tenemos otro 10 a 15% de crecimiento en el radio, y además a la estrella en ese momento le quedan ya no millones ni cientos de miles de años de vida, sino a lo mucho le quedan unas decenas de miles de años. Entonces, aunque la pérdida de masa pueda ser, o la tasa de pérdida de masa pueda ser grande, el tiempo que nos queda es tan pequeño que no se va a perder suficiente masa ni momento angular. Bueno, entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, otra cosa importante es, para entender cómo sucede esta transferencia de masa, es la diferencia de masas entre las dos estrellas. Todo el mundo ha visto esta fórmula, espero. ¿Sí? Bueno, como sabemos, depende del radio al cuadrado, la separación entre las dos estrellas, la fuerza que va a haber de atracción entre las dos va a depender de R cuadrado, pero dejemos esto constante por un momento. Supongamos que tenemos la estrella, esta estrella que va a crecer, que sea de unas 25 masas solares, tenemos una compañera, digamos, de una masa solar, o sea, el Sol, ¿verdad? Entonces, dejando R cuadrado constante, ¿qué número tengo yo aquí? Pues 25 por 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si logro transferirle una masa solar a la compañera? Entonces este número ahora es 24 y este es 2 y el producto es 48. Casi se duplica la fuerza, ¿verdad? Si me voy al siguiente es 23 por 3, entonces ya tengo 69, etc. ¿Cuándo voy a tener un máximo aquí? ¿Cuándo es el máximo de la fuerza? Cuando las dos masas sean iguales, ¿verdad? Entonces tenía 25 y 1 son 26 entre 2, 13 al cuadrado, 169. Entonces, en ese momento la fuerza es casi 7 veces mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Pues si yo transfiero masa de una estrella masiva a una compañera más ligera, ¿verdad? Va a crecer la fuerza de atracción entre las dos y se va a cortar la órbita de la binaria. Esto también se puede ver un poquito de esta manera. Esto es el equipotencial, ¿verdad? Estas líneas aquí o esta gráfica acá son equipotenciales en un sistema binario. Entonces es el potencial de una binaria que está rotando. Uno puede ver un potencial pues como un pozo, ¿verdad? Si tenemos dos estrellas, pues vamos a tener un pozo y junto otro pozo, que es justo lo que tenemos. Pensé que alcanzaba, pero estoy chiquito. Es justo lo que tenemos aquí. Tenemos un cuerpo aquí, que es uno de los pozos, y el otro acá. Y resulta que aquí están, si alguien ha llevado mecánica analítica, ¿verdad?
están los puntos de Lagrange. Aquí tenemos Lagrange 1, 2 atrás de esta, 3 acá, y hay otros puntos de equilibrio acá. Y estos puntos se dan porque no solo son dos masas las que nos están dando el potencial, la binaria está rotando. Entonces, si estamos parados en ese sistema de referencia, pues hay también una fuerza, una componente, ¿verdad?, por la rotación. Tenemos una fuerza centrífuga. Por eso es que si ponemos un planeta, digamos, acá, ¿verdad?, a pesar de que sienta la atracción de estos dos objetos, pero si está rotando junto con ellos, hay tanta fuerza centrífuga que el planeta sale volando, ¿verdad? Bueno, cuando una de las dos estrellas crece, ¿verdad?, va a empezar probablemente del tamaño de este punto negro, se empieza a expandir, 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 y ya les dije que crece cientos de veces su tamaño original. Entonces esta estrella puede desbordar la equipotencial que conecta las dos estrellas, donde está Lagrange 1. Entonces cuando la estrella crece más grande que este tamaño, el material empieza a caer a la compañera, ¿verdad? Al caer material a la compañera, cambia el potencial, como les decía, crece la fuerza de atracción, y esta distancia se acorta, y por lo tanto esta curva también se hace más pequeña, ¿verdad? De manera que más y más estrella queda fuera de este potencial y se empieza a transferir más y más masa hasta que las dos estrellas se juntan. Es decir, la compañera que está incrementando su masa cae dentro de la envoltura de la compañera, de la estrella masiva, perdón. Y eso se llama una envoltura común. Ahora, esta etapa es importante, ¿por qué? La estrella estaba en el vacío, girando alrededor de la otra, había una órbita estable. Ahora está dentro de la capa de hidrógeno de la compañera, ya no está en el vacío, hay una fricción, ¿verdad? Esta fricción tiene dos efectos. Uno es, empieza a hacer que se pierda energía orbital, entonces empieza a caer la estrella cada vez más y más hacia el interior de la estrella, pero también va calentando la capa exterior de la estrella. Entonces ese material se empieza a perder. Entonces es como agarrar un poquito una manzana, un pelapapas y empezar a darle vueltas. Vamos a perder la capa exterior de la estrella y cada vez vamos acercándonos más al núcleo de la estrella. Cuando nos acerquemos suficiente al núcleo de helio, donde la densidad es mucho más alta, se pueden volver a separar y vuelve a quedar un potencial de este estilo, ¿verdad? Ya con la estrella de helio dentro de su lóbulo de Roche, que se llama cada uno de estos dos lóbulos. Entonces se separan efectivamente, pero empezamos a probablemente 1500 radios solares, dado que la estrella crecía hasta 1000, ¿verdad? Y vamos a acabar a unos pocos radios solares de distancia entre las dos estrellas. Bueno, vamos a tener entonces una pérdida tardía del envolvente de hidrógeno, entonces el núcleo de la estrella no necesariamente pierde mucho momento angular. Es importante también porque en las curvas que se observan en estos eventos, los destellos de rayos gamma, no se observa hidrógeno. Y una cosa más importante, podemos, por fuerzas de marea, ¿verdad?, podemos sincronizar las dos estrellas. El hecho de haberlas acercado y dejarlas con una distancia de separación similar al tamaño de la estrella permite tener mareas muy muy fuertes en la estrella. Imagínense si en la Tierra, que la Luna está a una distancia considerable con respecto al radio digamos, el cociente entre el radio de la Tierra y la separación con la Luna, aún así observamos las mareas en un objeto que ni siquiera tiene parte sólida. Estas mareas, y además está mucho más cerca, estas mareas pueden ser importantes. Y este es el mecanismo que nos va a permitir transmitir el momento angular de la órbita al spin de la estrella. Es como vamos a lograr acelerar esta estrella para que termine su vida rotando muy muy rápidamente. Obviamente, una estrella compañera con poca masa es más compacta que una estrella muy masiva compañera, entonces cabe en una órbita más pequeña, por ser más chiquita, y esto permite transmitir o tener una órbita más pequeña que se convierta, por ende, en un periodo del spin de la estrella más grande.
¿verdad? Si tuviéramos una estrellota de compañera, la órbita tiene que ser más grande que esa estrella y el periodo orbital va a ser largo. Pero si la estrella compañera es chiquita, entonces el periodo orbital puede ser pequeño y por lo tanto el spin que le impartamos a la estrella que se va a colapsar también puede ser bastante más grande. Bueno, modelo del colapsar, y aquí viene la parte bonita por la animación. Esto es más o menos lo que tenemos en mente, ¿verdad? Con un colapsar, y es lo que nos va a explicar el destello de rayos gamma y la explosión de supernova muy fuerte. Yo, como les hablé, si formamos un agujero es porque falló la supernova, ¿verdad? Eso es lo que es el costo de haber formado el agujero negro, no hubo supernova. Pero yo les estoy hablando aquí no solo de una supernova, sino de una supernova mucho más fuerte que lo común. Entonces tiene que haber otro mecanismo. En efecto, falla la supernova, se forma el agujero negro y luego, de alguna manera, queremos sacar el destello de rayos gamma, que es este haz que sale primero de la estrella, y luego volar el resto de la estrella y generar esta hipernova. Bueno, entonces, velozmente déjenme hablarles de esto. ¿Cómo ando de tiempo? 10 minutos, ok. Entonces hay que meterle un poquito de prisa. Bueno, entonces el tipo de supernova que se observa, vamos a ponernos un poquito técnicos, se llama 1C. 1 significa que no se observa hidrógeno y en particular la 1C no se observa tampoco helio. Pero yo dije que mi estrella sí tenía helio. Bueno, resulta que el helio, para poderlo ver, necesita en este tipo de situaciones interactuar con hierro. Pero todo el hierro, también les comenté, que se colapsó y formó el agujero negro, entonces parece que no tenemos problema por ahí. Bueno, además tiene esta BL, que viene del náhuatl broadline, o barras anchas. Entonces eso significa que si uno ve el espectro, si uno ve la supernova a través de un prisma y ve las líneas de emisión o de absorción, se da cuenta de que estas líneas están ensanchadas. Y eso se da porque el material está saliendo a velocidades muy rápidas. Entonces tenemos efectos que ensanchan estas barras. Bueno, midiendo esas barras, uno puede darse cuenta de a qué velocidad está saliendo el material. Y uno mide que está saliendo, digamos, este material que sale por acá. Este de aquí, este jet, que es el GRB, sale de manera relativista o ultra relativista, o sea, está casi a la velocidad de la luz. Pero el material que está saliendo por los costados y con el que sale el resto de la estrella, sale como 30.000 kilómetros por segundo. Esto es varias veces más rápido, como 10 veces más rápido que en una supernova, 3 a 10 veces más rápido que en una supernova normal. Uno puede agarrar E igual a 1/2 de mv cuadrado, y si uno además conoce qué masa fue eyectada, ¿verdad?, pues puede calcular la energía cinética y se da uno cuenta de que BT es la energía cinética de una supernova normalita, o sea, 10 a la 51 ergs. Entonces esto es arriba de 30 veces lo que pasa en una supernova normal. Además de haber producido el GRB, que también tiene como 10 a la 51 ergs. Entonces necesitamos varias decenas de veces más energía, al parecer, de lo que teníamos en una supernova normal. ¿De dónde? Toda la energía de amarre ya se fue en intentar lanzar la supernova, ¿verdad?, que falló. Bueno, pues lo que necesitamos es la energía que viene de la rotación que hablaba yo. Parte de la razón, además, es que necesitamos que el material no caiga todo directamente al agujero negro, ¿verdad?, que formamos, sino que caiga un disco que va a interactuar con el agujero negro. Y además para eso vamos a necesitar que la estrella tenga, o el interior de la estrella, logre un campo magnético bastante grande, similar al de los magnetares. ¿Alguien ha oído hablar de los magnetares? ¿De los pulsares? ¿Sí? ¿Qué campos magnéticos se le achacan a los pulsares? Como 10 a la 12 Gauss. Ajá. Un magnetar es un pulsar en esteroides. Entonces tiene como 1000 veces más, un campo 1000 veces más intenso, o sea, como 10 a la 15 Gauss. Bueno, entonces vamos a hablar del motor central rápidamente. Bueno, lo que nos interesa es
este agujero negro que está rotando rápidamente. Un agujero negro le vamos a sacar energía. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Bueno, sabemos que tenemos mucha energía de rotación. ¿Qué tan? Bueno, todo el mundo ha visto esta gráfica, si le tacho esta parte de aquí, ¿verdad? Y le quito aquí el pH de agujero negro. E igual a mc al cuadrado. Bueno, pero eso es una función, la cantidad de energía rotacional es una función de un parámetro, le llamo parámetro de Kerr, que es el spin del agujero negro. Los agujeros negros, como las partículas elementales, tienen pocos números que les podemos medir. Su masa, su carga eléctrica y su spin. Pero resulta que casi cualquier cuerpo macroscópico tiene carga neutra. Entonces, la carga probablemente sea cercana o igual a cero. Entonces, le podemos medir masa y el spin. Bueno, esta es precisamente eso. Tengo yo el momento angular, llamémosle J o S, como prefieran, y por calcular el momento angular específico, solo divido entre la masa del objeto que está rotando, ¿verdad? Eso me va a dar un número que varía entre menos m y m en unidades de relatividad general. Faltan unas Cs y unas Gs por ahí. Pero lo puedo volver además un número adimensional, ¿verdad? Si vuelvo a dividir entre la masa. Entonces es un número que va a variar entre menos 1 y 1. ¿Qué significa eso? Bueno, si el agujero negro no rota, un agujero negro de Schwarzschild, ¿verdad? Su spin vale 0. Si gira un poquito, pues va creciendo el spin. Si gira muy rápido, pues llega a punto 5, punto 7, a punto 8. ¿Y qué pasa cuando llega a 1? Bueno, resulta que los cuerpos entre la gravedad general deforman el espacio. Pero los cuerpos que rotan deforman el espacio, bueno, el espacio-tiempo, ¿verdad? De manera diferente. ¿Verdad? ¿Alguien ha oído hablar de este Rover, me parece que se llama este satélite que mandaron a ver si la Tierra con su rotación cambiaba el marco de referencia de este satélite? ¿No? Bueno, resulta que si uno está cerca de un cuerpo que rota, empieza uno a ser calado por este cuerpo que está rotando. Bueno, ¿qué tanto? Bueno, pues un valor 1 así significa que un objeto en el ecuador del horizonte de eventos no solo no puede estar quieto, sino que además va a la velocidad de la luz con respecto a los observadores que están muy lejanos. La partícula va girando a la velocidad de la luz alrededor del ecuador del horizonte de eventos. Eso significa un 1 para este valor. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo aquí 0? Bueno, pues me queda un 1, raíz de 1 es 1, 1 más 1 es 2, entre 2, 1, raíz de 1, que me quedó aquí adentro es 1, y 1 menos 1 es 0. Sorpresa, no hay rotación, este número vale 0, rotación 0 es igual a 0. Bueno, ¿qué pasa cuando este número vale 1? Entonces esto vale 0, y aquí me queda un medio. Raíz de un medio, punto 7, y entonces 1 menos punto, de hecho es punto 70, casi punto 71. Entonces 1 menos punto 71 es punto 29. Entonces la energía rotacional de un agujero negro con spin 1 es casi 30% de la masa del agujero negro. ¿Qué? Si yo tengo un agujero negro de 10 masas solares, le mido el spin y es 1. Si ese agujero negro yo lo detuviera de alguna manera, su masa sería 7 masas solares desde 10. Entonces, mc cuadrado pues son 3 veces la masa del Sol al cuadrado, por c al cuadrado, toda esa energía me queda. Y eso es del orden de miles de veces la energía de una supernova, la energía cinética. Entonces eso es suficiente probablemente para explicar estos procesos. Bueno, vamos a apurarle un poquito.
La idea es el material de la estrella, es un plasma, ¿verdad? El campo magnético, estamos contrayendo todo este material, aumenta el campo magnético, y ese campo magnético se encuentra con un agujero negro que está rotando rápidamente y jala consigo al espacio-tiempo alrededor. Entonces empieza a crear un relajo ahí, porque además empieza a enredar el campo magnético, etcétera, pero además este campo magnético empieza a girar con el agujero negro, y eso es más rápido de lo que puede seguir el resto de la estrella, ¿verdad? Y empieza a haber una interacción. A manera de explicar esto intuitivamente, rápidamente, no es exactamente lo que hace el modelo, pero imagínense, tenemos un plasma, un disco de acreción, ¿verdad? Los electrones pueden girar más rápido que los iones, entonces podemos ver que tenemos una corriente, ¿verdad? Tenemos una corriente que entra aquí, que sale acá. Tenemos un campo magnético aquí, que está rotando con el agujero negro. Entonces esto me da un vector de Poynting en esta dirección. Es decir, apuntando hacia el eje de rotación de la estrella. Si yo integro además sobre todo el disco de acreción, pues el promedio del vector de Poynting tiene justo la dirección de los ejes de rotación. El vector de Poynting, ¿qué es eso? Pues, o sea, los que han llevado electromagnetismo se dan cuenta que básicamente lo que estamos haciendo es inyectando mucha energía en la dirección del vector de Poynting, el promedio del cual va a salir a lo largo de la rotación de la estrella. Esto me va a generar el destello de rayos gamma. ¿Okay? Eso va a generar estos jets relativistas. Al mismo tiempo, el material del disco se va a calentar y eventualmente puedo depositar suficiente energía para volar todo ese material y generar una supernova muy fuerte. Entonces, básicamente, sin tomar en cuenta las escalas, esto es lo que está pasando, ¿no? Estamos mandando energía en esta dirección, entonces esta energía va a intentar salir de la estrella, ¿verdad? Va a generar este jet, o bueno, esta bola en el interior que se va empujando, y eventualmente cuando se abre el hueco sale pues el material sale libremente, el jet, la energía sale libremente, y eso es el destello de rayos gamma que observamos. Bueno. Entonces, déjenme saltarme esto por motivos de tiempo. Resulta que en la galaxia observamos, y en sus alrededores, observamos del orden de 15, bueno, en la galaxia 15 agujeros negros con una compañera, donde están más o menos bien estudiados, por eso me refiero a conocemos sus masas y sus periodos orbitales. Y hay otros 3 candidatos extragalácticos también relativamente bien estudiados. 8 de estos 18 sistemas tienen compañeras muy de baja masa. Entonces, como les dije, estos cuates viven pues, 10 a la 10 años. Entonces, y el Geiger, que formó el agujero negro, vivió 10 millones de años o menos. Entonces, eso significa que estos sistemas pueden tener casi la edad de la galaxia. Entonces son difíciles de ver cómo evolucionan porque lo que observemos hoy puede haber cambiado mucho en esa cantidad de tiempo. Puede haber habido pérdida de masa, pueden haber interactuado con otro objeto que haya pasado cerca, puede haber emisión de ondas gravitacionales, etc. Entonces estos nos resultan difíciles de modelar la evolución de esa manera. Hay 7 donde la compañera es bastante más masiva, entonces sabemos que son sistemas más jóvenes, de unos cuantos cientos millones de años o menos. Y hay 3 que tienen una compañera muy masiva, más de 10 veces la masa del Sol. Entonces sabemos que esos sistemas son bastante jóvenes. Bueno, y eso, a mí que déjenme saltarme eso. Bueno, tengo un agujero negro que observo hoy, digamos, por acá. Este es periodo orbital de la binaria, aquí está un día, aquí están 10 días, es una escala logarítmica, y acá está la masa del agujero negro, aquí están 5 masas solares, 10 masas solares, 15 masas solares. Lo que yo puedo hacer es hacer una evolución de esa binaria en el tiempo, de hecho hacia atrás en el tiempo, y saber qué periodo orbital tenía la binaria cuando se formó el agujero negro y qué masa tenía el agujero negro. Pero la única manera de cambiar la órbita es con transferencia o pérdida de masa. Entonces hago ese ejercicio
Y veo que varios de estos sistemas andaban del orden de 0.410, ¿verdad? Que andaban como 0.8. ¿Qué significa eso? Que si había sincronización por fuerzas de marea, entonces conozco el spin de la estrella que se colapsa y forma el agujero negro, haciendo conservación de momento angular a la formación del agujero negro, yo puedo predecir, ¿verdad?, el spin con el que van a hacer un agujero negro. Entonces uno que nace con alrededor de medio día de periodo orbital y periodo de spin, ¿verdad?, pues va a tener un parámetro del orden de 0.8. Este otro de acá va a tener como 0.6 a 0.5. Y si tengo algo como el 0.3 o menos días, pues me puedo ir casi hasta un spin de 1. Bueno, lo otro que puede cambiar el spin del agujero negro es al transferir masa de la compañera al agujero negro, ¿verdad? Le puedo transferir un momento angular y eso me puede ayudar también a implementar el spin del agujero negro. Bueno, por falta de tiempo, pero si alguien tiene interés les puedo explicar más o menos cómo se miden o se intentan medir los spines de estos objetos, pero ahorita déjenme saltarme eso. Pero aquí tenemos nuestras predicciones contra lo que se observa hoy. Vamos a enfocarnos más bien en estas dos columnas. Podemos ver que para los 8 que les dije que son difíciles de modelar, con compañeras relativamente pequeñas que hagan en órbitas pequeñas, nuestras predicciones es que los spines pueden ser altos. Y no parece checar con la única medición que hay de uno de ellos. Pero para los objetos que son un poquito más jóvenes, ¿verdad?, donde tenemos más control del modelo que estamos haciendo, los primeros 3 que se midieron fueron estos. Le pegan justo a nuestra predicción. El spin de este es ligeramente más abajo. El spin de este está centrado básicamente en este. Y lo mismo pasa con este otro. Bueno, eso igual justifica nuestra serie de suposiciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con estos otros? Bueno, estos otros 4 son los de las compañeras muy masivas. Tenemos acá 30 masas solares, o digamos al menos 20, este número es 19.5 ahorita. Esta tiene 30 y esta tiene 70, y no le pegamos a ninguna de esas. Pero si suponemos que se transfirió masa al agujero negro, es fácil explicar el spin. Bueno, igual no son candidatos para destellos de rayos gamma. De hecho, estos tampoco. Porque estos, aunque le atinamos al spin, tienen una cantidad brutal de energía en rotación. Pues el spin que esperábamos durante el colapso es igual al spin que se está observando ahora. No se gastó la energía, ¿verdad?, en hacer al motor funcionar. Entonces, el mejor candidato es este 4. Es un objeto en la nube mayor de Magallanes, ¿verdad?, al cual le predecimos del orden de 0.5 a 0.4, ¿verdad? Y se observa algo menor que 0.3. Uno puede darse cuenta que esa energía, varios cientos de veces la de una supernova, ¿verdad?, puede explicarse, ¿verdad?, habiendo producido un destello de rayos gamma. Además, coincidentemente, algo que me salté, por cierto, es que la mayor parte de las galaxias donde se observan estos destellos de rayos gamma son bajas en metales, o sea, tienen pocos elementos además de hidrógeno y oxígeno, comparado con lo que observamos en galaxias como la Vía Láctea. Bueno, pues resulta que esta galaxia también, esta compañera, la nube de Magallanes mayor, tiene como un cuarto de la metalicidad o de la cantidad de metales que observamos. Entonces este es el único candidato fuerte que tendremos a un evento de este estilo dentro de los 18 objetos que hemos estudiado. Entonces, con eso déjenme concluir. Bueno, las conclusiones, parece que transferencia de masa caso C es una parte esencial para poder explicar el movimiento angular en estos objetos. Además necesitamos fuerzas de marea. Las binarias con agujeros negros pueden algunas de ellas ser reliquias de este tipo de explosiones tan fuertes, ¿verdad? En particular esta en las nubes de Magallanes, ¿no?
Y es probable que 14 de las otras 14 fuentes galácticas hayan producido una especie de explosión, probablemente una hipernova, ¿verdad? Pero no un GRB. El GRB requiere que el motor del que les hablé hace ratito esté prendido una cantidad decente, varios minutos o quizás más de segundos. En cambio, la hipernova, si tenemos mucha rotación, podemos meterle tanta al motor que de plano volemos el motor en pedazos. Entonces tengamos la hipernova, pero no tengamos un destello de rayos gamma. Y de hecho eso se ha observado en sistemas donde la galaxia era parecida a la nuestra, donde la metalosidad era grande. Y eso se explicaría además en nuestros modelos con un spin relativamente alto. Si el spin es muy alto, hay mucha energía y eso puede depositar mucha energía muy rápidamente en el disco de acreción y volarlo en pedazos muy pronto. ¿Okay? Entonces eso también checa con nuestro modelo. Y es probable que haya 3 fuentes donde le llamamos colapsos oscuros, donde básicamente la estrella completa no tuvo un momento angular, no formó disco de acreción, sino que se formó el agujero negro y ¡flup! Se tragó al resto de la estrella, ¿no? Bueno, les dejo algunas animaciones, hay más en la red, uno puede encontrar, ¿verdad? Pero esta es más o menos la idea de lo que puede pasar. De hecho, esto es una simulación de un núcleo donde se está activando este mecanismo y empieza a perforar las diferentes capas de la estrella, el jet. Se ve que además sigue bastante coordinado el jet y logra salir de la estrella rápidamente, ¿no? Aquí, bueno, estas ya son más bien artísticas, ¿no? Tiene uno la estrella, de repente el jet sale de la estrella, empieza a generarse el GRB, ¿verdad? Y por acá tenemos la hipernova. ¿Les recuerda alguna película esto? ¿A nadie le recuerda la estrella de la muerte? No queremos una de esas cosas cercanas porque probablemente nos pasa lo que pasa en una de esas películas. Y bueno, otra animacioncilla más, ¿no? Pero también, las últimas 2 son simulaciones artísticas, ¿no? Aquí se está colapsando el núcleo, se empieza a formar el disco de acreción, empieza a salir intentar salir el jet de la estrella mientras está cayendo más y más material hacia el agujero negro. En la superficie eventualmente sale el jet, ¿verdad? Y si lo estamos viendo de frente, se ve algo muy brillante, tan brillante que lo podemos ver al otro lado del universo. Cuando el universo tenía unos cuantos cientos de millones de años, desde miles o más de una decena de miles una decena de 1.000 millones de años, ¿verdad? Pues resulta que los podemos ver. Si lo estamos viendo de frente, si alguien sabe un poquito de cosmología, zetas del orden de 10, ¿verdad? Entonces, algunas referencias si a alguien le interesan, y gracias por su paciencia y por venir a escuchar. Me quité el con el micrófono. Ok, ahí ya debe de estar. Aquí ya, sí, perfecto. Bueno, gracias, doctor. Me pasé de la hora, ¿verdad? No, ya ni me Bueno. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. En la última parte que mencionó, dijo que nosotros podríamos observar una explosión de esta emisión de jets a distancias grandes del universo. ¿Cómo podríamos calcular la distancia y el tiempo en el que pasó esto? Porque pues obviamente estamos viendo lo tiempo atrás. Claro, bueno, en efecto, si sabemos la distancia, sabemos el momento en el que ocurrió, ¿verdad? Porque calculando que esto viaja básicamente a la velocidad de la luz, si sabemos la distancia, sabemos cuándo ocurrió. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia? Bueno, una de las cosas que se intenta hacer es localizar la galaxia de donde viene. Y en esa galaxia, ver las líneas de emisión y de absorción en esa galaxia,
y ver su corrimiento al rojo. Sabemos que, que el universo se está expandiendo y está la ley de Hubble, entonces mientras más distante está el cuerpo, mayor la velocidad con la que se está alejando de nosotros, ¿verdad? Entonces el corrimiento al rojo de las líneas de emisión y de absorción de esta galaxia son mayores mientras más lejos está la galaxia donde explotó este objeto, ¿no? Si además tenemos la suerte de que el GRB ocurre atrás de otra galaxia, entonces pues el GRB puede, pues la luz va a pasar a través de esta otra galaxia y podemos tener líneas de absorción, etcétera, y calcular la distancia de esta otra galaxia y ver que está aún más lejos. Además de eso, hay otro mecanismo, como el material que está saliendo es relativista, tiene, ¿cómo se llama? Beaming, ¿verdad? O sea, hay efectos relativistas sobre el jet que está saliendo, ¿verdad? Y el jet pues, va a salir relativistamente, pero eventualmente el material cercano a la estrella, el medio interestelar de donde estaba, va a empezar a frenar parte de este material, lo va a volver cada vez menos relativista y eventualmente va a dejar de ser relativista y el beaming va a dejar de existir, va a haber como rompimiento en el tipo de emisión que tiene el jet y eso también puede dar información sobre este tipo de cosas. Pero regresando a la parte del tiempo, entonces una vez que sabemos la distancia a la galaxia, sabemos hace cuánto ocurrió el GRB, ¿verdad? Porque es el tiempo que tarda la luz en llegar de esa distancia a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Todo quedó clarísimo. Y miren que les recorté, como me dijeron, solo tienes una hora, les recorté, espero no haber recortado material de más para que haya sido claro. Otra duda. Bueno, me surgió como para ganar. Ajá. ¿Qué tan objetivo sería considerar la distancia en cuanto a tiempo? Si vemos que los fotones de luz están llegando a nosotros, pues está afectado con la gravedad de los cuerpos que van atravesando. Si es que atraviesa uno, ¿verdad? Si no atraviesa, y además si tenemos que atraviesa cerca de otra galaxia o algo así, podríamos también intentar ver si hay si hay efectos de lente gravitacional, ¿no? En vez de ver solo un GRB, que veamos dos en esa misma dirección y que además se parezcan los dos, ¿no? Entonces sí podría haber este tipo de fenómenos en los que observemos un GRB en una dirección y en una dirección muy parecida pero ligeramente diferente y a un tiempo diferente observemos luego otro GRB. Entonces es decir, mira, parece que hubo efectos de lente gravitacional ahí. O sea, sí puede haber eso, pero es poco probable. O sea, no tiene por qué haber algo en esa dirección, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor. Pues gracias por la invitación. Sí. Les recordamos que si cumplen con el 80% de asistencias aquí a las conferencias, pues se les entrega una constancia, así que se pueden anotar aquí. Muy bien.